agenda política e institucional. ¿Qué está pasando en el país? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, viernes 6 de julio del año 2018. Esperamos que esta semana haya sido muy productiva para usted, para su familia y que tenga un buen fin de semana. Nosotros pues les ofrecemos diferentes temas de la realidad de nuestro país y en esta ocasión lo haremos un poco de la agenda política institucional que ha estado en discusión de las principales instituciones estatales y sobre todo algunos de los casos que vale la pena ponerlo a su discusión y ponerlo para su referencia. Es un gusto entonces para mí saludar a Ramón Villalta, director de ISD. Y también está conmigo Óscar Campos, investigador de ISD. Buenos días, Ramón, Óscar, qué gusto encontrarnos nuevamente. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar acá de nuevo. Gracias por estar conmigo esta mañana de viernes y vamos a hablar, si les parece, distribuimos nuestros 3 bloques que tenemos para esta entrevista, hablar un poco del caso Funes. Entiendo ya hace semanas atrás ISD mencionó que va a llevar un proceso de veeduría judicial sobre esto. Luego hablemos un poco de la elección de magistrados porque es el tema que está en discusión y se espera que en los próximos días los diputados puedan tomar decisiones y configurar a quiénes serán las nuevas personas que van a asumir la sala de lo constitucional en cuatro personas y un caso en la sala de lo civil. Y por último, aspectos que tienen que ver con procesos de formación de ley y temas que están en debate, si les parece. E iniciemos un poco con esto, Ramón, si te parece, comentanos cómo va el proceso de la veeduría judicial que ISD presentó que va a realizar en el caso de Mauricio Funes. Bueno, este es un trabajo que para nosotros es importante partir del hecho de reconocer que el caso del expresidente Mauricio Funes, que involucra a un conjunto de funcionarios públicos de Casa Presidencial fundamentalmente, es un caso espejo, le hemos denominado nosotros, con el caso Saca, porque prácticamente el modus de operar que se identifica que ha ocurrido en ambos casos y por la manera de cómo el mismo fiscal de la República ha presentado los resultados de la investigación, nos indica a nosotros que se trata de una práctica, de un modo de operar que estaba institucionalizada, en la que se puede facilitar el llevar adelante acciones que probablemente linden con el cometimiento del delito de lavado de dinero y por supuesto que pueden lindar con el cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito, pero que no se puede imputar que la totalidad de un monto de esta naturaleza ha sido para el enriquecimiento ilícito, porque es evidente que en el marco de la administración de esos recursos han sido utilizados para el pago, por ejemplo, del personal de la OIE, del Estado, del organismo de inteligencia del Estado, y que normalmente esos dineros se pagan en efectivo, sí. O el pago de los famosos sobresueldos, que en algunos de los casos los sobresueldos podrían ser justificados, en otros casos sus volúmenes son inexplicables y no pueden ser también justificados. Todo el mundo habla allí del pago de periodistas, del pago de voluntades para poder obtener los votos favorables para algún determinado recurso o ley que el órgano ejecutivo requiere para poder llevar adelante su administración. Es decir, este es un recurso que pudo ser utilizado o es utilizado de manera discrecional, de manera secreta, para una serie de fines y que muchos dicen es un dinero que sirve para poder gobernar, ¿verdad? Y este es el concepto que se acumuló no del gobierno de Saca en adelante, este es el concepto que se vino acumulando desde el gobierno del presidente Alfredo Cristiani. Y son dineros que se han venido manejando en volúmenes diferentes, más o menos 50 millones Saca, 58 millones Calderón Sol, 100 y pico de millones que manejó Francisco Flores, 310 millones Saca, 350 millones Funes. Entonces uno dice, aquí hay una cuestión. Y bueno, y no sabemos cuándo se ha manejado en el actual gobierno y si esta práctica continúa de la misma manera. Entonces,
de lo que se trata para nosotros es de que la investigación pueda llevarse de una manera mucho más objetiva, mucho más racional, no de la manera como lo presenta en muchas ocasiones el fiscal, que parece ser un espectáculo y no una investigación seria que busca determinar con claridad cómo es que se han manejado los dineros y tratar de determinar cuáles son las responsabilidades individuales que hay en cada uno de los casos. Entonces, sí creemos nosotros de que este es un caso que vale la pena darle seguimiento y es lo que vamos a estar realizando en los próximos meses. Quiero incorporar un elemento a la discusión para escucharte, Oscar, sobre esto, porque hace unos días tuvimos un panel de abogados que nos dieron su perspectiva sobre este y otros temas. Estaba René Hernández Valiente, Humberto Sáenz y Enrique Borgo Bustamante. Y dentro de eso, René Hernández Valiente nos ofreció su opinión sobre el proceso que debe desarrollar el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, para presentar prueba consolidada, no solamente indicios, sino evidencia para sustentar que efectivamente en el caso de Mauricio Funes se está hablando específicamente de lavado de dinero y activos, pero también de peculado. Escuchemos las declaraciones de Hernández Valiente y luego vemos su reacción, Oscar. Voy a ser muy claro, es decir, el fiscal o la Fiscalía General de la República no puede presentar un caso en donde no tenga probabilidades razonables de obtener una condena, una acusa. Y si solo es subjetivo, como yo creo que, no puede acusar porque va a perder. Cuando yo digo probabilidades, estamos hablando de que trasciende el campo de las posibilidades para caer en el campo de las probabilidades, o mejor todavía, de la certeza de que va a evidenciar los hechos de que está acusando figuras delictivas a una persona. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Hernández Valiente. Me gustaría escuchar tu reacción sobre esto, Oscar. Bueno, pues precisamente eso nos llevó a nosotros, después de la experiencia que tuvimos en el caso del expresidente Francisco Flores al haber intervenido como querellantes, nos llevó a denotar que el sistema judicial, obviamente en algunos de los casos, puede prestarse a manipulaciones como lo hizo el exfiscal Luis Martínez con determinados procesos. Ahora, en el caso del expresidente Funes, nosotros vemos desde la sentencia que se dictó en la etapa civil por enriquecimiento ilícito, en un proceso que se inició en la sección de probidad, que son, si no mal recuerdo, un poco más de $400.000 que se le señalan a él de enriquecimiento ilícito, ya la Fiscalía tenía un proceso ya o un indicio muy fuerte para poder iniciar una acción penal por enriquecimiento ilícito en el área penal. Pero sin embargo, por otro lado, ves al fiscal general realizando algunas diligencias como lo que fue el allanamiento, un allanamiento que fue hasta televisado, el cual fue más un show mediático que en realidad los resultados que se obtuvieron en un caso donde se investigaba a Menéndez, a Mecafé, y no tanto al expresidente Funes. Entonces nos dejó esa duda de por qué en un caso tan relevante como el del expresidente Funes, donde tiene indicios suficientes para iniciar una investigación, prefiere hacerlo de una manera más mediática. Entonces la veeduría judicial lo que permite es precisamente lo que dice el doctor Hernández Valiente: evidenciar, visibilizar si la Fiscalía está presentando un caso con elementos robustos que pueden terminar en una condena en contra de las personas que están siendo investigadas, o que pueden llegar por lo menos a tener resultados palpables, que lo que la ciudadanía quiere, yo pienso, y es lo que nosotros hemos dicho siempre, no es al final ver a un político preso o a un político detrás de las rejas, es recuperar el dinero que presumiblemente estas personas se sacaron. Entonces, concordamos completamente con lo que dice el doctor Valiente. La Fiscalía debe de preparar un caso sólido. De momento la veeduría judicial lo que está haciendo en esta primera etapa, porque está comenzando la etapa de instrucción, es solicitando acceso a la documentación, al requerimiento fiscal, que fue lo que se presentó. Se ha solicitado también copias de algunas de las, no obviamente no de todo el proceso, pero sí de algunos elementos que consideramos que son relevantes. Estamos esperando que obviamente el Tribunal de Instrucción nos pueda resolver si nos va a dar o no dar copia. Recordemos que el proceso penal es, por regla general, público. Entonces, en ese sentido, está sometido al control social. Si en algún dado caso el tribunal nos negara, como sucedió en el caso de Saca con algunos periodistas que se les negó el acceso al expediente, nosotros intentaríamos, por la vía del amparo, a través del derecho de acceso a la información, buscar también el acceso a este expediente. Y si empezamos a denotar situaciones raras en el manejo del expediente, si el juez está realizando cosas indebidas o está dilatando indebidamente el proceso, o los fiscales asignados están realizando tareas que no les competen, en ese caso procederíamos a hacer una querella, porque ya la querella sí te permite
hacer una acción más efectiva. La veeduría es solamente como un control, una observación nada más. Solamente de irme a la pausa para efectos de nuestra audiencia, que quede claro, Oscar, es entonces en la querella ya pueden ser parte de las audiencias como tal. En la querella ya puede ser parte de las audiencias, podés proponer, podés acusar directamente. La querella es precisamente eso, es un acusador particular. En el caso de los delitos cometidos por funcionarios, los delitos oficiales que establece el Código, permite a las asociaciones y fundaciones debidamente inscritas participar como querellantes en representación de los intereses de la sociedad en su conjunto. Y aquí, pues, si hablamos de si son 350 millones o fueron menos, la cantidad que haya sido al final es fondo que era de la gente. Entonces, alguien tiene que velar por eso. Y si denotamos que la Fiscalía no lo está haciendo, ahí es donde entra la labor de la querella. Y hay un aspecto aquí también, es el juzgado podría declarar reserva de este caso, porque también ha sucedido en este tipo de casos, particularmente por quienes están involucrados y han sido acusados, suelen declarar reserva y no le permiten a la prensa, a las organizaciones que quieren ejercer veeduría, desarrollarse eso. Entonces, sí, precisamente ese es el primer informe de la veeduría judicial que se está preparando para las próximas semanas, porque en el tema mediático la prensa señaló que se presumía iba a haber una reserva parcial al caso. Hemos solicitado la información al tribunal, hemos pedido revisar el expediente para verificar si efectivamente el tribunal de instrucción ha ratificado o va a nombrar o va a señalar una reserva, ya sea total o parcial. En caso de hacerlo, obviamente te pondríamos recursos para poder darle vuelta a esa reserva, porque creemos que se está hablando o se está investigando dinero público, por lo cual la ciudadanía debe de estar enterada y no debería de haber restricción. No se pueden cumplir o no se cumplen a nuestro criterio los elementos para decretar una reserva. Por ejemplo, no hay calamidad o escándalo público o situaciones que pongan en riesgo a otras personas, por ejemplo pueden ser menores, etcétera. Entonces, vamos a revisar, pero de momento ese es precisamente el primer señalamiento que hicimos, porque la prensa dijo habrá reserva, la Fiscalía dijo se va a solicitar reserva, pero de momento no la tenemos confirmada. Entonces por eso estamos haciendo esa veeduría. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar me gustaría que ampliemos unos detalles más de este caso de Mauricio Funes, hablemos del proceso de elección de magistrados y también otros aspectos que tienen que ver con la formación de ley. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Óscar Campos y Ramón Villalta, ambos son de ISD, y estamos hablando desde el bloque anterior del caso Funes. Ya haremos la transición para hablar un poco del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cómo ISD ha estado observando todo el proceso desde que inició en la elección de la FEDAES y luego pasó por el CNJ y ahora ha llegado a la Asamblea Legislativa tras la serie de entrevistas que realizaron a 30 candidatos y candidatas. Pero antes me gustaría que escucháramos algunas de las declaraciones que brindó Enrique Borgo Bustamante días atrás acá en República sobre el caso, este caso en particular de Mauricio Funes, pero eso fue en específico sobre la partida de gastos reservados. ¿Cuál fue su apreciación? Escuchemos. Ese fenómeno de los gastos secretos no es un fenómeno nuevo, ni existe partida de gastos secretos, sino que esas son las maniobras sucias que han tenido los gobiernos para manejar los gastos secretos. Acá esto no es nuevo, esto viene de lo que yo tengo con uso de razón de algo relativo a esto, porque habían distintas partidas y más que todo las oficinas de inteligencia del Estado y algunos rubros que sí tienen razón de ser en un país, particularmente cuando tiene conflictos internacionales y demás. Pero acá se establecieron los gastos secretos o esos gastos discretos que en realidad no tenían la forma específica de poderlos controlar. Aquí el único que controlaba era el ministro de Hacienda. Y nadie más sabía qué es lo que pasaba. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Enrique Borgo Bustamante. Él fue vicepresidente de Armando Calderón Sol y ahí daba él su apreciación sobre los gastos reservados. Ramón mencionaba de que quien manejaba o tenía conocimiento de esto, de estas transacciones, era el Ministerio de Hacienda y que también, pero era parte de las actividades sucias, utilizó el término, dentro de la dinámica política. Me gustaría escucharle, Ramón, sobre eso. No, y mencionó que no es nada nuevo. Mencionó que esto viene
de anteriormente y de lo que él tiene conocimiento. Y me imagino que el señor Borgo tiene mucho conocimiento, habiendo sido vicepresidente de la República con Alfredo Cristiani. Y efectivamente, o sea, estamos hablando de que este es un procedimiento, la partida 54315. Ese es el número de la partida. Pero no es un rubro, es un sub-rubro. Lo que significa que normalmente tú puedes mover recursos dentro de un rubro y entonces comienzas a alimentar una determinada partida cuando está en un nivel inferior. Y el Ministerio de Hacienda sí maneja, sí administra lo que tiene que ver la parte de los traslados. Los sobrantes de un ministerio que son trasladados y que alimenta una partida determinada y que una vez llega a esa partida se puede redireccionar a una subpartida. Pero la administración, la implementación, la ejecución de ese recurso ya no corresponde a Hacienda, sino que eso ya corresponde a la tesorería, al administrador, al gerente financiero que tiene CAPRE. Y ya es el presidente mayoritariamente el que tiene que tomar las decisiones respecto de cómo se utiliza ese dinero, de a quién se le entrega en efectivo, de a quién se le paga en efectivo, de cuánto se le paga por sobresueldo. Por ejemplo, yo estoy convencido que la Secretaría de Transparencia, tal como lo dio a conocer Marcos Rodríguez hace unos días, cuando él hablaba de los 58 millones de Calderón Sol, 144 millones de Francisco Flores, 310 de Saki, 350 del caso Funes. No se menciona cuánto manejó Cristiani, pero se podría estimar en 50 millones como mínimo, y que podría ser mucho más también, porque como no hay una referencia clara, ahí son datos e información que se ha logrado encontrar, pero es información de cómo se utilizó, por ejemplo, cuánto se pagaba de sobresueldo. Uno pudiera estimar o pudiera considerar que en algunas de estas gestiones presidenciales habrán habido sobresueldos VIP de 20, 25 o de hasta $50,000 de personas que fueron funcionarios de manera directa de Casa Presidencial, que ahora pueden estar trabajando a lo mejor hasta en organismos internacionales y que efectivamente obtuvieron estos beneficios de esta famosa partida secreta. Y como dice el señor Borgo Bustamante, sí, y ya lo había señalado yo también, es el hecho de que muchos de estos fondos eran utilizados para el pago del organismo de inteligencia del Estado, porque tú no le puedes pagar a una persona que está haciendo esa labor, no puede aparecer en la lista porque corre un determinado riesgo, etcétera. El punto clave en esto es que es la Corte de Cuentas de la República la que debe de auditar estos fondos. Si efectivamente, o sea, la discrecionalidad de para qué lo vas a utilizar corresponde al presidente. Y hasta ahí yo creo que está bien. El punto es que esa discrecionalidad no es libre, sino que sí es auditada y debe de ser auditada por la Corte de Cuentas. No puede ser público, eso es evidente, pero sí auditada. Por lo tanto, aquí este actor, Corte de Cuentas, parece no haber jugado ningún rol, y en las investigaciones de la Fiscalía no parece que juegan ningún tipo de rol. Yo sí creo que es preocupante cuando la Fiscalía, y lo que se señalaba ya por el señor Hernández también, es el hecho de que no está demostrando la presentación de prueba suficiente que dé la certeza que efectivamente hay una responsabilidad, hay una culpabilidad y que la aplicación de la justicia va a ser efectiva. El uso excesivo de criteriados, obviamente eso no es prueba contundente, porque también el criteriado, con tal de salvarse, puede hablar más de la cuenta, decir cosas que no necesariamente son. Entonces, sí nos parece que allí hay problema, que en la administración de los recursos, la investigación que lleva adelante la Fiscalía deja por fuera elementos que son fundamentales en la investigación. Solo abonando lo que dice Ramón, y ya lo dice la Sala de lo Constitucional. Recuerda que en una resolución, cuando se declaró inconstitucional la partida secreta, señalaba que no puede existir ningún fondo público exento de control. Es decir, el uso discrecional que ahora a través de un reglamento se le ha estado tratando de dar un poco de normalidad, y que es el reglamento con el cual los defensores, por ejemplo, de los trabajadores de CAPRES
están utilizando como mecanismo de defensa porque seguían solamente un reglamento. Esa situación se está regulando, pero la sala ya mencionó específicamente los magistrados en su resolución que no puede haber fondos libres o exentos de control. Y aquí vemos el punto de la Corte de Cuentas, como dice Ramón, un ente inerte que, a pesar de que se tratan de escoger magistrados y magistradas idóneas, no hay un mecanismo para demostrar que esa idoneidad va a ser de verdad efectiva al momento de estar al frente de la institución. Yo creo que ya nos va a tocar escoger magistrados de Corte de Cuentas el próximo año, y hasta ahorita esta administración no ha dado visos de dar un cambio, un giro de timón en el tema del control de los fondos públicos, que es su principal labor. Esa falta de transparencia, esa falta de control es la que nos llevan a que estas personas, hayan sido 5 millones, 10 millones, 50, 100, estén utilizando los fondos de manera discrecional para beneficio propio. Y creo que por ahí debe de ir la Fiscalía. La Fiscalía no puede ir solamente sobre la base de, me encontré que aquí hay un busto, o me encontré que hay unas botas, y que por eso ya es enriquecimiento ilícito. Tiene que presentar documentación, y la Corte de Cuentas debería ser un aliado de la Fiscalía. En este caso no están trabajando de manera coordinada, así que esperemos que en este caso se pueda hacer. Y aquí quizás viene el llamado también, Carlos y Ramón, de que así como se están eligiendo en este momento magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 5 que se van a elegir antes del 15 de julio, esperemos, así tienen que ser todas las elecciones indirectas que realiza la Asamblea. Deben de garantizarse la idoneidad de las personas que van a llegar a estos cargos para evitar tener estas Cortes de Cuentas como la que manejó Hernán Contreras o la que manejó Rosalío Toche, etcétera. Yo quisiera dejar que aquí debe quedar un mensaje claro, Carlos. Sí. Es la gran responsabilidad de la Fiscalía. En este caso, cuando nosotros decimos es un caso espejo de Saca, lo que significa que es un caso espejo de todos los demás. Esto significa que si es una práctica institucional, probablemente llevar adelante la investigación de la manera como lo hace el fiscal, hay que meter preso a saber a cuántos miles de personas. Pero lo que se tiene que parar de manera responsable por parte de la Fiscalía es que esta práctica que está institucionalizada en CAPRES ya no continúe. Sí. Y yo creo que ese es el punto clave ahora, es cómo se para y cómo en adelante en realidad debe de administrarse este tipo de recursos, que debe de ser un recurso de carácter discrecional, pero auditado, y establecer que deben de haber los mecanismos institucionales claros para su efectivo control en la ejecución, y luego hagamos la investigación y deduzcamos las responsabilidades de quiénes son los que efectivamente utilizaron de manera inapropiada estos recursos. Pero tenemos que parar esto, es que si no vamos a continuar con esa práctica, y yo estoy convencido que dentro de un año van a andar persiguiendo a no sé cuántos funcionarios de la gestión del presidente Sánchez Serén, porque con toda seguridad llevaron adelante la misma práctica sin que necesaria signifique que esos funcionarios se han estado enriqueciendo de manera ilícita. Simplemente es que el procedimiento institucional así los obligaba a llevar adelante la administración de estos recursos. Un mensaje de parte del actual gobierno, que en este último año de gestión que les compete pudiesen transparentar si efectivamente se han seguido usando esos mecanismos institucionales. Así es. Debo hacer una pausa, pero si les parece, en el otro bloque hablemos ya del proceso de elección de magistrados y otros elementos también que están en discusión, que es el tema agua y cómo es la lectura también jurídica de esto. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos con Óscar Campos y Ramón Villalta. Hablamos un poco de la agenda política institucional. Ahora hablemos un poco del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Óscar, vos le has llevado el proceso desde que inició en la elección de la FEDAES y estamos ya en la fase final porque tenemos tiempos críticos. Es decir, tenemos una deadline en la cual se debe tomar una decisión antes del 16 de julio porque asumirían los nuevos magistrados. El punto es este, en la discusión ha estado lo siguiente. El tiempo ha sido muy justo, pero también aparece la sospecha de que algunos candidatos y candidatas ya se han estado reuniendo de manera bilateral con miembros de los partidos políticos y que los partidos ya tienen sus apuestas, cuando me refiero a apuestas, de quiénes son las personas por las cuales respaldarían a que constituyeran a la Corte Suprema de Justicia como magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo lees esto? Sí, mira, nosotros que le hemos dado seguimiento en las 3 etapas, FEDAES, CNJ y ahora en la Asamblea, hemos siempre sido críticos al momento de que cada institución que le compete hacer las evaluaciones o la selección debería de tener algún tipo de metodología para evaluar.
Es decir, si bien sabemos que la Asamblea es un ente eminentemente político y que le toca tomar decisiones políticas, pero creemos que esta decisión política debe de estar basada en aspectos objetivos, técnicos o metodológicos de revisar la idoneidad de los candidatos. Hemos señalado, y lo hicimos así durante las entrevistas, que no considerábamos que fuera sano que de cualquier fracción se estuviera reuniendo en privado, en bilateral, con X o Y candidatos. Se le consultó incluso, después de una publicación que salió en un matutino, a la candidata Olinda, la licenciada Olinda, por qué se había estado reuniendo. Ella manifestó que no lo había hecho, a pesar de que salían fotos en que ella venía saliendo de las partes. Después los diputados manifestaron que esas eran unas prácticas que siempre se habían hecho. Cuando les quedaban dudas, señalaba uno de ellos sobre alguna pregunta que se les hizo, entonces la abordaban para volver a trabajar o escuchar de nuevo su postura. Creemos que esa situación no abona a los procesos de transparencia y no le garantiza al ciudadano que las personas que vayan a llegar propuestas por cada una de las fracciones sean los más idóneos. ¿Hay mecanismos para evaluar? Sí los hay. Por ejemplo, la fracción o el candidato no partidario y su equipo han elaborado una tipo metodología, un baremo de calificación en el cual señalan con aspectos más o menos técnicos y objetivos quienes para ellos podrían ser los 5 o 10 más idóneos o que tuvieran las mayores capacidades para el cargo. Si lo hace un diputado no partidario, si lo hace la sociedad civil, porque UPRIDES está haciendo precisamente ese mismo ejercicio, ¿por qué no lo puede hacer el Frente? ¿Por qué no lo puede hacer Arena, Gana, PCN, PDC? Entonces el llamado es precisamente a los diputados que al momento de llevar a la discusión de la Comisión Política para elaborar el dictamen y luego al plenario, que muestren cuál ha sido la base técnica, metodológica, objetiva para determinar por qué X es mejor candidato o candidata que Y. Porque si no hacen eso, nuevamente van a estar cometiendo o van a estar pasando por encima de la voluntad del pueblo que les ha pedido que elijan funcionarios idóneos. ¿O considerás, Oscar, ya escucho a Ramón, pero considerate que puede ocurrir lo que en los últimos tiempos se daba para la elección de personas que están en otras instituciones del Estado? Es decir, que se aprueba en la madrugada y que puede ser de una manera express, porque la entiendo, hablábamos fuera del aire que la plenaria, entiendo, será el viernes de la otra semana y justamente en el tiempo límite. Nos preocupa precisamente porque la plenaria se va a desarrollar viernes 13, sábado 14, domingo 15 el Mundial, toda la gente en las semifinales, y el lunes 16 amanecemos con 5 magistrados o magistradas que no sabemos si van a ser las personas más idóneas. Sí preocupa, y por eso es que sociedad civil en este proceso, más que en todos los años anteriores, se ha metido de lleno a estar valorando, a estar observando y a estar evaluando. El llamado, como te repito, es precisamente los diputados. Si algún diputado considera que han habido negociaciones debajo de la mesa, que lo denuncie, que vaya a sociedad civil, ISD está ávida para recibir cualquier denuncia, hacerla pública y presentar cualquier tipo de recurso legal que sea necesario para evitar que se sigan dando estas situaciones de manipulación en las elecciones indirectas. Ya se menciona incluso que por la mayoría y el acuerdo que tienen PCN, PDC, Arena, ellos se estarían adjudicando 2 de los 4 magistrados de la sala, les darían 1 al Frente, 1 a Gana y el otro que sería para la sala de lo civil, que no sabemos. Entonces, al escuchar estas voces, estos rumores, también te genera la duda de si es cierto o si todo lo que han estado haciendo de entrevistar públicamente en el Centro Cultural Legislativo ha sido más meramente un show y ellos ya tenían su decisión tomada. Esperemos que no sea así. Yo creo que en este caso, Carlos, hay que tener... La Asamblea, los diputados y los partidos políticos deben de tener muy claro una cosa. La diferencia de este proceso es que ha sido más observado, pero también más estudiado e investigado. En el caso nuestro, ISD, y en conjunto ahora con la mesa de trabajo de UPRIDES, que estamos trabajando con las universidades privadas también, nos posibilita, por un lado, estar haciendo un análisis académico, que eso es lo que están haciendo las universidades, para tener una valoración, una ponderación y una calificación, por tanto, de cada uno de los candidatos. Y tener una lista y decir, mire, los primeros 10 son estos. Estos son los primeros 10, por lo tanto, los primeros 5 propietarios podrían ser estos y los siguientes 5 podrían ser los suplentes. En nuestro caso estamos haciendo un ejercicio a partir de las entrevistas, porque hemos observado cada una de las 30 entrevistas que se han realizado. Tenemos los elementos, tenemos las valoraciones de la calidad de respuesta que cada uno dio. Tenemos el registro de cuánto tiempo se entrevistó a cada uno. Por lo tanto, también nos permite hacer una valoración, y un ejercicio que estamos llevando adelante es también decir, pues mire, los primeros 5 son estos.
según nuestra valoración, según nuestro criterio. Estamos hablando de criterios objetivos a partir del tipo de respuesta, de la calidad de respuesta. Entonces, para nosotros esto es importante porque vamos a comparar listas que a lo mejor las otras organizaciones que han estado dando seguimiento van a hacer lo mismo. Y vamos a poder comparar listas y si estas listas corresponden finalmente con lo que los diputados elijan. Por lo tanto, yo sí creo que hay una diferencia sustantiva, cualitativa, que de no resultar electos los que también se han visto que son los mejores perfiles, pues obviamente puede proceder también a otros procedimientos que ya hemos usado antes. Pondría en discusión también, Ramón, un poco las diferencias de los criterios y las razones que tomaron las diversas organizaciones, universidades, las cuales evalúan técnicamente a todos los perfiles, y si aparecen otros nombramientos de los diputados, obviamente la pregunta aquí sería, bueno, ¿en función de qué decidieron a estos casos? Recuerde que en el dictamen y en el acuerdo final de la Asamblea Legislativa, en el decreto final de la Asamblea Legislativa, por razón de jurisprudencia constitucional, debe de justificarse con precisión las razones por las cuales cada uno de los magistrados electos fueron electos. Entonces debe de justificarse. Ya no es solo decir, finalmente estos son los electos, no, tiene que justificar con claridad las razones, los motivos que llevaron a esa elección. Me resta un par de minutos nada más, Ramón, pero también otro tema que ha estado en la agenda más de carácter político institucional es el tema del agua. Pero ¿por qué lo menciono? En el campo más jurídico, porque se presentó recientemente, el Partido Arena presentó junto al PCN y al PDC una reforma del artículo 69 de la Constitución, pero también esto ya lo había hecho el FMLN hace 2 legislaturas, digamos, a través de una iniciativa del Foro del Agua y diversas organizaciones. Pero el punto es, bueno, ahora dentro de la dinámica legislativa deja la impresión que estos movimientos es para ampliar o dilatar más la discusión, porque si es una reforma constitucional te requiere 2 legislaturas, ¿verdad? Entonces, una que apruebe con 43 y otra que ratifique con los 56. Pero me gustaría tener tu reacción, tenemos un par de minutos, pero yo para escuchar. Creo que sí, muy rápidamente, porque quiero vincularlo con el otro tema. En primer lugar, el tema de la privatización del agua aparece en un momento de una coyuntura del deporte mundial. Y quieren sorprendernos. El movimiento social se organiza y defiende prácticamente el agua como un derecho humano. El agua como un derecho humano. Esto es importante porque las palabras y la manera de cómo se pueden escribir pueden generar una confusión, ¿no? Esto implica entonces que a partir de esta demanda y de esta lucha y de esta defensa que ha hecho, ahora aparece nuevamente como que son salvadores. Y nosotros lo que hemos dicho, hay que tener cuidado con los textos engañosos, porque lo que presenta Carlos Callejas a la Asamblea Legislativa de una reforma constitucional solo está hablando, fíjate que está hablando de 2 mecanismos de regulación. Una regulación para el acceso, disponibilidad y el saneamiento, y otra que queda abierta para una ley es la que regulará esta materia. Entonces habla de 2 mecanismos de ley. Eso pone en riesgo porque no se tiene muy claro, pero en ningún momento esa reforma constitucional está hablando de la preservación, del mecanismo de control, de declarar el agua como bien público. Eso no aparece en esa reforma constitucional, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero yo creo que al otro lado también aparentemente nos quieren sorprender, Carlos, porque mientras el movimiento social está y las organizaciones sociales estamos en esta lucha por defender el agua, también te quieren sorprender aprobando una ley para la creación de las zonas económicas especiales. Y eso es tan igual o peligroso y dañino para la sociedad como la privatización del agua. Estás hablando de entregar territorio salvadoreño, estás decidiendo entregar recursos naturales, estás entregando derechos laborales, porque las zonas económicas especiales se generan como pequeños estados, son como microestados, controlados totalmente por los empresarios que están ahí, donde las leyes nacionales no tienen ninguna posibilidad de intervenir, donde la justicia, donde las instituciones del Estado no tienen ninguna posibilidad de intervenir. Y si estás hablando de entregar recursos naturales, territorios, estás entregando el subsuelo, la explotación de minerales. ¿Y qué beneficio va a obtener el país? El punto está esto no sirve para el crecimiento ni para el desarrollo de nada. Esto sirve para entregar prácticamente la soberanía del país a manos de empresarios. ¿A costa de qué? Y yo sí creo que lo que la UCA ha señalado es, señores del FMLN, hay que tener cuidado, porque si este es el saludo con el que se quieren despedir, sería el mensaje más negativo para la nación.
Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ramón, Óscar, ha sido un gusto. Vamos a seguir monitoreando las actividades de ISD y cuando esté sobre la marcha el proceso de Mauricio Funes nos volveremos a encontrar para saber cómo va la veeduría, pero también de estos temas que son parte de la agenda legislativa. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Gracias por haber estado conmigo. Bueno, permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.